No, Fuiste Mara, no. Yo no, no. hice el inciso A nada más. Bien, algo es algo. Bueno, Por algo el se inciso, empieza. por algo se empieza, muy bien. Bueno, vamos a empezar con el inciso A, precisamente, ¿no? Y que me pregunta, dice, ¿se conserva la cantidad de movimiento del paquete durante la caída? Bien, ¿y qué contestaste? Si se conservaba la cantidad de movimiento del paquete durante la caída. Puse que no se conserva porque al principio la velocidad inicial es cero, porque antes de caerse está arriba del estante y cuando se está impactando con el suelo tiene una velocidad final dada por la aceleración de la gravedad, o sea que mientras va cayendo va acelerándose cada vez más y cuando impacta contra el suelo impacta con una cierta velocidad y esa diferencia de velocidad es con la que justifiqué que no se conservaba la cantidad de movimiento. Bien, en realidad esa sería la consecuencia, ¿no? Que hay un cambio en la velocidad. Pero ¿cuál es la causa? ¿Qué es lo que produce que haya un cambio en la velocidad? El peso. Que hay una fuerza actuando, ¿no? Porque cuando uno habla de un cambio en la velocidad estaríamos asociándolo, vamos a asociarlo con lo que habíamos visto en la segunda ley, ¿no? Sumatoria de fuerzas y masa por aceleración. Y decíamos, la aceleración, cuando hay aceleración, me da idea del cambio de la velocidad en el tiempo. Entonces, si uno asocia y decíamos que era la cantidad de movimiento, ¿sí? La cantidad de movimiento P, ¿sí? Lo definíamos como la masa multiplicada por el vector velocidad. Es decir, cambia P si cambia la velocidad. ¿Pero por qué cambia la velocidad? Y porque hay una fuerza actuando, que es la causante, ¿sí? La consecuencia es el cambio en la velocidad. Entonces, si uno mira el paquete cuando se cae y le pregunta al paquete con quién está interactuando, me diría con la Tierra, es decir, que está actuando su peso sobre él, ¿sí? Que es el que causa el cambio en la velocidad, es decir, que pase de una velocidad inicial 0, ¿sí? A una velocidad, cuando está llegando al piso, porque dice durante su caída, a una velocidad final, que la voy a poner con otro color, la velocidad, ¿sí? A una B', al casi llegar al piso, ¿sí? Es decir, que uno que ve en esto, que la cantidad de movimiento, el P inicial, es distinto del P final, ¿sí? Hubo un cambio, porque el P inicial en este caso sería 0. Si yo lo analizo a partir de acá, diría P inicial es igual a la masa por la velocidad inicial del paquete. Y esto es nulo porque la velocidad inicial es 0. Y el P final lo podría escribir como la masa por la velocidad final del paquete, ¿sí? O sea, ya de acá veo que es distinto de 0. ¿Por qué? Y porque hay una fuerza actuando durante un tiempo que es la generadora del impulso, ¿sí? Entonces, uno que diría que la cantidad de movimiento inicial más un impulso neto que está actuando, ¿sí? Es lo que produce esa cantidad de movimiento final que yo lo observo a partir de la velocidad, ¿no? ¿Y quién es la causante de este impulso neto? ¿Qué fuerza está actuando? El peso. Entonces, ¿cómo definíamos el impulso? Como la integral de la fuerza neta que está actuando por diferencial tiempo. Bien, ¿y cuál es la fuerza neta? Me voy a la segunda ley. Fíjense que la segunda ley dice, la sumatoria de fuerzas es la fuerza neta, ¿sí? La fuerza neta. ¿Y cuál es la fuerza neta que está actuando? En este caso, el peso, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que si este impulso, entonces lo podría inscribir como la integral del peso diferencial tiempo, ¿sí? Esta fuerza que está actuando en un determinado tiempo es la que causa el cambio en la cantidad de movimiento. Entonces, ¿qué vamos a decir? No se conserva la cantidad de movimiento del paquete durante la caída
porque durante la caída actúa una fuerza constante, que es su peso, ¿sí? Que es la que causa ese cambio en la velocidad. ¿Se entiende la manera de justificar? O sea, la causa es la fuerza, y eso que produce un cambio en la velocidad, ¿sí? Sería al revés, a medio de la justificación. ¿Se entiende, chicos? ¿Cómo vamos relacionando cinemática? Porque a partir de cinemática sé que es una caída libre, ¿sí? Aplico la dinámica y digo la única fuerza que produce esa caída libre es el peso, y ese peso que produce un cambio en la velocidad. Bien, ahora la velocidad asociada a la masa me habla de cantidad de movimiento, ¿sí? La cantidad de movimiento cambia porque hay una fuerza actuando durante un tiempo. Esa fuerza es el peso. En el caso que vieron recién de los choques con la profe, esas fuerzas que son muy intensas actúan un tiempo muy chiquitito, ¿sí? Es una interacción que se da en un instante muy pequeño de tiempo. Acá por ahí ese tiempo es un poquito más grande, porque es el tiempo que dura la caída. ¿Se entiende la integración que tienen que ir haciendo? Sí, Mara. Sí, Mara. Sí, ¿Sí? sí. ¿Sí? Bien. Vamos al inciso B, y ya que esto lo pongo acá al lado, ¿no? A ver, ahora ustedes me van a decir, dice, calcula por definición el impulso de la fuerza gravitatoria sobre el paquete durante el movimiento de caída. Bien, un poco fue el razonamiento que yo fui haciendo cuando analizaba el A, que decía, a ver, ¿cuál es la fuerza neta que actúa? Y el peso. ¿Qué produce el peso? Y produce una aceleración. Esa aceleración la aceleración es el cambio de la velocidad, ¿no? Entonces me está diciendo que hay un cambio de velocidad a lo largo de la caída. Ese cambio de velocidad me produce un cambio en la cantidad de movimiento, ¿sí? Había hecho todo ese razonamiento y había llegado a que el impulso neto era causado por el peso. En el inciso B me dice, por definición, el impulso de la fuerza gravitatoria durante la caída. Bien, entonces digo, bueno, el impulso generado por el peso es igual a la integral del peso por el diferencial tiempo, ¿sí? ¿Y ese tiempo de qué varía? Desde 0 hasta el tiempo t que dura la caída, ¿no? Como el peso lo puedo considerar una constante, por ahora diríamos que el impulso es mg por la integral del diferencial tiempo me da el delta t, ¿sí? El delta t de la caída. Bueno, ¿cómo calculo el delta t de la caída? Dice calcular usando la definición. ¿Cómo haría para calcular el delta t de esta caída, ¿sí? Que habíamos puesto de velocidad inicial 0 a una velocidad final? De ¿Qué se les final menos t ocurre? inicial. ¿Sí? ¿Y cómo saco el tiempo? Por cinemática. Por cinemática. Cinemática. Que dijimos que estaba en una caída libre, ¿sí? Entonces, ¿qué podía decir? Era todo el movimiento en I, y podía decir I es igual a I0 de cinemática, ¿sí? ¿Tiene velocidad inicial? No, es 0, me queda, vamos a poner un sistema de referencia, ya estoy haciendo algo mal, voy a poner mi sistema de referencia acá, ¿sí? Y voy a decir I positivo hacia arriba, no me olvido todo lo que aprendí de física 1 hasta ahora, ¿sí? Entonces digo, bueno, con ese sistema de referencia, digo, I es igual a la posición inicial del paquete, la velocidad inicial es 0, menos 1/2 de g por el tiempo de caída al cuadrado. Bien, cuando llegue a la posición más baja, esto va a ser 0, ¿no? Y de ahí yo puedo calcular que el tiempo es igual a 2 por I0 sobre G raíz cuadrada. Y puedo sacar el tiempo que le llevó llegar a la posición más baja, ¿sí? Es decir, el cambio en la cantidad de movimiento que se produjo. Bien, lo calculamos. ¿Cuánto vale la posición inicial? 2 Es decir, metros. 2 metros. 2 metros. Bien. G, 9,8 metros por segundo al cuadrado, voy aplicando todo, metro y metro se cancela, me queda segundo al cuadrado raíz, bien, dimensionalmente correcto. ¿Cuánto me da este tiempo?
0,63. 0,63 segundos. Bien, o sea que ya tengo este tiempo, que sería este tiempo de la integral, ¿no? 0,63 segundos, ¿no? Entonces puedo calcular, retomando de la expresión 1, ¿sí? De 1, porque me pedía que calcule el impulso, voy a tener que el impulso, en módulo, es la masa del el paquete de azúcar, que son 250 gramos, es decir, 0,250 kilogramos, por G, 9,8 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo, que son 0,63 menos 0, 0,63 segundos. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto me da este impulso? A ver, hago las cuentitas. ¿1,54? 1,54. Bien, 1,54. Y las unidades, fíjense que por definición es la integral de la fuerza neta diferencial T. La fuerza era el peso, Newton. Diferencial T, segundos. Las unidades, Newton por segundo. Ahora, fíjense el vector impulso, ¿no? Para que ahora yo lo voy a hacer vectorialmente, ¿no? Para poder expresarlo como un vector. Vamos a retomar mi análisis de al ladito, ¿sí? Entonces nosotros dijimos, en este era P inicial más el impulso neto es igual a la cantidad de movimiento final. La cantidad de movimiento final es vertical y hacia abajo porque es la masa por la velocidad final, ¿sí? P inicial es 0 y el impulso, ¿cómo me quedó el impulso? ¿Sí? Tiene la misma dirección que P final, ¿sí? El impulso neto. Es decir, que lo voy a expresar como vector, es negativo y versor J porque va hacia abajo, para expresarlo. ¿Se entendió o lo hice muy rápido? El análisis vectorial. Sí, Mar. Bien, bien. ¿Sí? Y resolví el inciso B. ¿Sí? Después en el inciso C nos pregunta determinar la velocidad del mismo en el instante inmediato anterior al impacto y a partir de esto calcular su cambio en la cantidad de movimiento durante la caída. Bueno, voy a subir un poquito. ¿Cómo hago para calcular la velocidad final? ¿Sí? Por ¿A cinemática. qué recurriríamos? Puede ser a cinemática, ¿sí? O a trabajo y energía, ¿no? Porque fíjense que también podría decir ahora, la velocidad también la encuentro por trabajo y energía. O por cinemática. ¿Por qué digo por trabajo y energía? Porque es conservativo el sistema. Fíjense que la única fuerza que actúa es su peso. Entonces podrían elegir cualquiera de los dos caminos para elegir, para calcular la velocidad, ¿no? Si yo digo la calculo por cinemática, ¿sí? ¿Qué voy a tener? Está todo en el eje Y, porque es un movimiento de caída libre, y voy a decir que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos G por T. ¿Sí? La velocidad inicial es 0, porque se lo soltaba. El tiempo que le lleva a caer a llegar a tierra lo calculamos antes, que era los 0,63 segundos, es decir, que de acá puedo decir que es menos 9,8 metros por segundo al cuadrado por 0,63 segundos. ¿Cuánto me da esta velocidad? Menos 6,17. Menos 6,17 metros por segundo. Fíjense que la pregunta era, voy a subir el enunciado, me dice determinar la velocidad en el instante, ¿no? La velocidad. ¿Y la velocidad qué es? Es una magnitud vectorial. Entonces, con el sistema de referencia que habíamos usado, voy a decir que la velocidad es igual, final es menos 6,17 metros
por segundos al cuadrado, por segundo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué me faltaría poner? El versor J. Versor J. Fíjense que acá arriba estoy trabajando con la proyección en Y. No le pongo la flecha arriba de las magnitudes. Cuando llego al resultado final y lo quiero expresar como vector, ahí le pongo la flecha sobre la magnitud V de la velocidad. ¿Sí? Ahí informé el vector velocidad. Ahí está completa la información. Que digo que va hacia abajo de acuerdo a mi sistema de referencia y es vertical por el versor J. ¿Sí? Pero me pide, además, por eso estamos refrescando todo lo anterior, ¿no? Pero además me dice, y a partir de calcular el cambio en la cantidad de movimiento durante la caída. Es decir, que me pide que haga el delta P. ¿Sí? Y delta P es P final menos P inicial. Como P inicial es 0, ¿sí? P final lo puedo escribir como M por la velocidad final. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo vamos a escribir como 0,250 kilos por la velocidad final que la encontramos, que era menos 6,17 metros por segundo versor J, ¿sí? ¿Y esto cuánto me va a dar la cantidad el cambio en la cantidad de movimiento? El delta P. ¿Cuánto me da esa cuenta? Menos 1,54. Menos 1,54, y fíjense que las unidades delta P es kilo por metro sobre segundo. ¿Sí? Unidades de masa por unidad de velocidad. Versor J. ¿Se entiende, chicos, cómo vamos integrando todo? Fíjense ahí cómo quedó la equivalencia entre impulso neto y cambio en la cantidad de movimiento, ¿no? ¿Ven que dan los mismos valores? O sea, fuimos por caminos distintos y llegamos a esa equivalencia. El impulso neto es equivalente al cambio en la cantidad de movimiento. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí. Bien. La velocidad en la caída también la podrían haber hecho por caída libre, por el teorema del trabajo y energía, ¿no? Y fijémonos, hagamos el otro camino también, porque a veces a uno le queda la duda. Podría ser por cinemática o por el teorema del trabajo y la energía, ¿sí? Para calcular la velocidad. Y para el teorema del trabajo y energía, fíjense que diría que la energía mecánica se conserva, o sea, delta K más delta U gravitatorio es igual a 0. Y delta K, ¿qué sería? K final, ¿sí? Un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, más menos 0, que es la velocidad inicial, más delta U gravitatorio, si pongo U gravitatorio 0, la posición más baja, ¿sí? Me daría 0 menos M por G por H igual a 0, ¿no? Y fíjense que esto me queda un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos M por G por H igual a 0, ¿sí? Y de acá podría haber despejado, voy a subir un poquitito más, también por el otro camino, que la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 por G por H, ¿sí? Y fijémonos cuánto me hubiera dado la velocidad final por este camino, ¿no? Raíz de 2 por 9,8 metros por segundo al cuadrado por 2 metros. ¿Cuánto me da la velocidad final acá? Que sería la rapidez, ¿no? Que estoy encontrando. ¿Cuánto da esa cuenta? A ver. 6,26 medio. 6,26 metros por segundo. Me da la rapidez, ¿no? Después, para expresarla como velocidad, yo lo tendré que hacer
¿Por qué te parece que hay esa diferencia entre 6,26 y el otro valor que obtuve por cinemática de 6,17? ¿Por qué esa pequeña diferencia? Porque no influye el tiempo. Va, Claro, porque en no estoy trabajo de energía, redondeando con el... claro. Exacto. No venimos redondeando con el tiempo, ¿no? Porque acá, cuando calculé el tiempo, redondeé el valor del tiempo acá arriba y lo traje acá. Por eso hay una pequeña diferencia, pero me va a dar exactamente lo mismo, me tendría que dar, ¿sí? O sea, ahora tengo, cuando quiero encontrar velocidad, puedo ir por cinemática y dinámica a veces, o por el teorema del trabajo y energía, ¿sí? De los dos caminos encuentro la velocidad y con eso voy al cálculo del cambio en la cantidad de movimiento P, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Vamos, avanzamos al D. Sí, Sí, profe. por mí sí. ¿Sí? Bien. Entonces, en el inciso D les dice, considerando que se detiene su caída en el piso en 0,01 segundo, determinar la fuerza media que actúa sobre el paquete durante el choque y comparar dicho valor con el peso. ¿Sí? Bueno, dijimos que la cantidad de movimiento del paquete fue cambiando porque estaba actuando el peso, la fuerza peso. Pero ahora llegó a la parte más baja, ¿sí? Acá vamos a representar la situación, este sería el piso, ¿sí? Inicial y la situación final, ¿sí? Tendríamos, inicialmente viene con una cantidad de movimiento P final, dijimos, ¿no? P final, que era la masa por la velocidad final. Justo ahí llega a tocar el piso. Y finalmente queda detenido. Bien, ¿qué pasó acá en el medio? ¿Sí? Entre el P inicial y el P inicial, que sería el P' y el P segunda, que se quedó quieto. ¿Qué pasó acá? Y acá hubo un impulso neto que actuó, ¿sí? ¿Y cómo actuó ese impulso neto? ¿Cómo será para que la cantidad de movimiento final sea cero? Contrario negativo. a fuerza-peso. Igual, de igual magnitud que la cantidad de movimiento con que llega al piso, pero de sentido contrario, de tal manera que P más el impulso neto me dé cero, ¿sí? ¿Y quién hace este impulso neto? ¿Quién lo hace? Este impulso neto. El piso, ¿sí? Lo causa la interacción con el piso, ¿sí? Durante, dice, un delta T de 0,01 segundos, que es lo que actúa. Por eso decía la profe recién, Lili, que cuando uno habla de choques o impulsos son fuerzas muy grandes en tiempos muy chiquitos, pero es una fuerza variable ese impulso, ¿sí? Es una fuerza variable. Entonces, por eso vamos a hablar de la fuerza media que lo produce. Bien, fíjense que si yo hago acá, ¿sí? Diría, para calcular ese impulso, digo, la cantidad de movimiento inicial que tenía más ese impulso neto que se aplica en este caso, va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Pero esto está en el eje Y, ¿sí? Entonces voy a tomar un sistema de referencia en el eje Y de esta manera, ¿sí? Igual que el que había tomado antes, para analizar, Y positivo hacia arriba. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? Que voy a tener menos la masa por la velocidad final más el impulso neto igual a 0. ¿Sí? Esto hace, despejando de acá, voy a decir, el impulso neto es igual a m por v final. Esto ya lo habíamos calculado y digo, bueno, es 0,25 kilos por los 6,17 metros por segundo, ¿sí? Y esto nos daba 1,54 newton por segundo.
no, perdón, kilos por metro sobre segundo, las unidades, ¿sí? El impulso neto. Y ese impulso neto en módulo, ¿quién lo produce? Una fuerza media. Entonces voy a decir, bueno, ese impulso neto lo puedo escribir como la integral de una fuerza media por diferencia al tiempo. ¿Y ese tiempo de cuánto va? Y de 0, un poquitito más. Fíjense, dice, puse fuerza media, el módulo es de 0 a 0,01 segundos. Es decir, que el impulso neto, el módulo, lo podría escribir como la fuerza media por el delta T. ¿Sí? Despejo de acá, ¿y cuánto vale la fuerza media? Que ejerce, ¿quién? El piso, ¿sí? En la interacción con el piso, esa famosa normal que hace el piso. Impulso neto sobre el delta T. Bien, ¿cuánto me da esto? 1,54 kilos por metro sobre segundo sobre 0,01 segundos. ¿Cuánto me da esa 154. fuerza media? 154 newton. Esa cuenta me da 154 newtons, exactamente. Muy bien. ¿Por qué decimos que es una fuerza media? ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que le puso la profe? Si uno graficara esta fuerza, un gráfico de fuerza versus tiempo, veríamos que esa fuerza varía desde un valor muy pequeño hasta un valor máximo, ¿sí? En un determinado tiempo. ¿Sí? Lo que nosotros estamos sacando acá es esa fuerza media que estaría actuando, ¿sí? Una fuerza media de toda la interacción. ¿Mm? Bien, pero ¿cómo sé yo si es grande, es chica, o por qué esta fuerza impulsiva del impacto es tan importante y hasta es más importante que la fuerza peso que venía actuando? Veamos la relación entre, cuando uno quiere ver la relación entre la fuerza media y el peso, ¿sí? Fíjense que esa razón o esa relación de 154 newton dividido el peso de paquete de azúcar que venía cayendo, 0,250 kilos por los 9,8 metros por segundos al cuadrado, ¿cuánto me da esta relación o razón? $6,28. Un poquito más, a ver. Perdón, Me dio 62,85. 62,85. Eso. Me comí una coma. Claro, aproximadamente 63, ¿no? ¿Qué me está diciendo? Que la fuerza media es 63 veces mayor que el peso. ¿Sí? Por eso uno toma idea acá de que las fuerzas que se producen por una interacción, inclusive del choque, es mayor que la fuerza peso, que era la que venía produciendo la caída. Entonces, podemos tener impulsos causados por fuerzas muy grandes en periodos de tiempo muy chiquitos o fuerzas muy chiquitas en periodos de tiempo más grandes, ¿sí? Entonces acá en este problemita vimos los dos casos. El cuerpo cae por acción de su propio peso, que es el que causa el cambio en la cantidad de movimiento inicial, ¿sí? Que es una fuerza relativamente chica, en un tiempo mucho más grande que el de impacto. Y sin embargo se detiene muy rápidamente porque actúa una fuerza muy grande en un tiempo muy chiquito. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí, Mara. Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Dudas? ¿En qué se quedaron? ¿Qué se trabó? ¿Qué les pasa cuando tengo que escribir? A ver, ¿alguna duda de todo? ¿Pudieron ir haciéndolo a la par? ¿O fui muy rápido?
Yo me perdí en un momento porque en un momento pusieron el tiempo como 0.015 y ahí me perdí porque estaba siguiendo el hilo, pero no sé. No, no es 0,015, es 0,01 segundo. Bien, listo. Pensé que Bien, era acá 15. sería 0,01 segundo. Muy bien que lo preguntes, porque si no uno dice el 15, ¿dónde salió? ¿Sí? Si no es dato en ningún lado. ¿Sí? La S me quedó como un 5. Ese es el tiempo que te dice el enunciado que tarda en detenerse. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Sí, profe, gracias. Perdón, no veo bien. No, es que suele confundirse. Viste que la abreviatura de segundos es S, pero bueno, a veces queda como un 5, parece como un 5. ¿Sí? Eso está muy bueno que pregunten todas esas cosas, porque a veces como uno lo escribió, uno lo copió mal y después lo arrastra mal. Yo tengo una Bien. consulta de qué significa la I que está en el medio. Antes del menos M, que hay como una I y un paréntesis. Muy bien. ¿Acá? ¿Esta? Sí, eso de ahí. Bien. Esto es que te dije que estaba trabajando en el eje I, ¿sí? Del sistema de Bien. referencia. Bien. Aclaro que en el eje I voy a hacer menos. Fíjate que arriba tenemos el sistema de referencia, ¿viste el azul? El que está en azul que dice que es I positivo hacia arriba. Entonces pongo, trabajando en el eje Y, menos M por B', porque es vertical y hacia abajo, más el impulso que está en verde, fíjate que va hacia arriba, y eso me da 0, la cantidad de movimiento final. ¿Se entiende? Bien. Esto, Sí. ¿sí? Es la proyección de lo que tenemos escrito acá arriba. ¿Se entiende? Por eso, fíjense que en uno le pongo los vectores con las flechitas arriba, indicando que estoy haciendo la representación vectorial, y cuando hablo de la proyección en el eje Y, no le pongo vectores, ¿sí? Trabajo con los módulos. ¿Sí? Y fíjense acá, fuerza media es una rayita, porque estoy representando la fuerza media, no el vector fuerza. ¿Sí, chicos? ¿Qué otras dudas? Así que fíjense que cuando uno va tomando apuntes, a veces por copiar y mirar se le perdió algo y después esto, ¿qué era esa I que aparece? ¿Por qué me apareció un 0,015? Son preguntas muy importantes y que le sirven a todos. ¿Hubo algún otro detalle que se pasó? ¿No? Bueno, si no hay pregunta a esto, vamos a pasar al otro problema de la granada, que tiene más matemática, ¿sí? Tiene un poquito más de matemática. A ver, acá nunca lo probé. Si paso otra pizarra, ¿se sigue viendo? Voy a pasar a la otra pizarra. No sé si compartiendo. ¿Se sigue viendo, Lili? Sí. O sea, Que ahí estoy se ve. cambiando de pantalla. ¿Se ve que cambio de pantalla? Sí, buenísimo. Sí, se ve, se ve. Listo. Perfecto. Bueno. Vamos al de la granada. ¿Sí? Fíjense el problema 3. Bueno, el otro caía libre. Acá tenemos una granada y tenemos un tiro parabólico. ¿Sí? Por lo tanto, como dijo la profe en la teoría, acá estamos frente a un movimiento bidimensional. Entonces vamos a pensarlo el problema. Dice, se lanza una granada de 400 gramos con una velocidad inicial de 10 metros por segundo y un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. Al llegar a la altura máxima explota en 3 fragmentos de igual masa. Se sabe que inicialmente, después de la explosión, un fragmento adquiere una velocidad de 4 metros por segundo vertical y hacia arriba, y otro de 10 metros por segundo horizontal y hacia la derecha. Determinar la velocidad del tercer fragmento, la posición de cada fragmento respecto al punto del lanzamiento al tocar tierra. Bien, entonces uno se mira ahí y dice, bueno, vamos a empezar a representar esto y qué va pasando acá. Entonces voy a representar el sistema. El sistema va a ser la granada a nivel de piso, ¿sí? Se lanza una granada con una cierta velocidad inicial.
velocidad inicial de la granada, con un ángulo de 30 grados con la horizontal. Este tipo de lanzamiento me dice que la trayectoria de la granada es parabólica, ¿sí? Es un tiro parabólico, que cuando llega a la posición más alta, ¿sí? Ahí estalla, ¿no? Estalla en 3 fragmentos distintos. Bueno, entonces empiezo a darme cuenta que acá cambian las cosas. Cuando yo llego a la posición más alta, explotó, ¿sí? ¿Por qué explotan las granadas? ¿Qué es lo que tienen? Porque se gatillan y pasa cierto tiempo en el que Ujú. no me sale el X. nombre ahora de la parte que trae la granada, pero Bien, se pero termina que de activar. tiene un combustible, Tiene como ¿no? una Ahí adentro. mecha. Claro, Claro, Sí. Tiene un combustible que cuando yo saco el detonador, diríamos, se activa una reacción química ahí adentro, ¿sí? Como cuando es la bala, ¿no? Cuando sale la bala, la explosión de la bala, es una reacción química que se produce, o sea, hay una energía química ahí adentro que se pone de manifiesto y hace que eso estalle o salga con un cierto impulso, ¿no? Entonces decís, bueno, pero entonces cuando estalló apareció algo internamente que es la explosión. Entonces voy a tener que dividir mi análisis en varias etapas, ¿no? Desde la posición A hasta la posición más alta, que la voy a llamar B. Bien, cuando llega a B, esta granada, le ocurre algo, ¿no? La voy a llamar B', porque es en un instante después. Ay, no me gusta ponerlo ahí arriba porque me va a tapar todo lo que quiero representar. Bien, un instante después, en el mismo lugar, ¿sí? Ella estalla. Estalla en 3 partes diferentes. Una que sale para arriba, ¿sí? Una que sale hacia el costado, una que dice la que va para arriba, velocidad de 4 metros por segundo, velocidad hacia arriba, voy a llamar B1, ¿sí? 4 metros por segundo. Otra de B2, de 10 metros por segundo, que sale para el otro lado, y hay una tercera que no sé, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces uno dice, bueno, es como que cuando está acá arriba, ¿sí? Estalló. Bueno, esta sería otra situación. ¿Sí? En el mismo lugar está, ¿sí? Que cuando llegó entera. Bueno, lo voy a llamar B' porque es un instante después en el mismo lugar. Y después estalló y bueno, pasa, que son 3 fragmentos que siguen. Entonces decimos, bien, ¿cómo lo voy a analizar? Desde A hacia B es un tiro parabólico de la granada, el sistema granada es completa. De B a B' estalló, se produjo el estallido. ¿Qué interacciones externas tiene ahí arriba? ¿Qué fuerzas externas actúan sobre la granada? El peso. Su peso, ¿sí? Y antes y después que explotó, ¿dejó de estar su peso? No, No, ¿no es sigue cierto? estando, pero como en distintos pedacitos. Bien, o sea que como fuerza externa no hay otra antes y después. Entonces, lo que uno sabe que la granada explotó por una interacción interna, ¿no? Entonces, como la interacción, esa energía química estaba dentro de la granada, ¿sí? Y es la que produce el estallido, yo puedo asumir que P en B es igual del sistema a la cantidad de movimiento final del sistema. ¿Por qué? Porque no existe ninguna fuerza externa que produzca ese cambio. ¿Y esto por qué lo afirmo? Y porque digo que no existe, ¿sí?, una fuerza externa causante de ese cambio. Que cause la explosión, que cause cambio en la cantidad del sistema, P del sistema. Sí existe, ¿sí?, una interacción interna, química,
interna. ¿Sí? Por lo tanto, puedo afirmar que se conserva la cantidad de movimiento del sistema. Y vamos a aclarar algo. Sistema. Y esto es muy importante. Porque cuando hablo de sistema, hablo de las tres partes, ¿sí? De las tres partes de la granada. ¿Me siguen hasta acá cómo voy construyendo lo que pasa? Y voy a analizar el impulso. ¿Qué pasa acá? Entre B y B'. Entonces digo, cantidad de movimiento inicial de mi sistema. Cuando llega en la posición más alta, ¿qué tiene la granada? ¿Tiene velocidad en la posición más alta? No. Sí, solamente en Sí, solamente el en un eje eje. X, por así decirlo, en velocidad horizontal. Muy bien, solamente acá tengo una velocidad en B, que es la componente horizontal de la velocidad. Lo que no tengo es velocidad en I, ¿no? O sea que si yo analizo para el inciso acá, digo, bien, la cantidad de movimiento inicial, P de B del sistema, es igual a la masa total de la granada por la velocidad en B. ¿Sí? Y ustedes, como ya vieron cinemática, podíamos decir, ¿sí?, de esto, que en el tiro, en la posición más alta, la velocidad en B es la componente horizontal, o sea que es B0 por el coseno de 30 grados. ¿Sí? Porque la velocidad en I es nula. ¿Sí? Esto lo sabíamos por cinemática. Tiro vertical, tiro parabólico, perdón. Bien, o sea que yo la velocidad en B la conozco y la masa de la granada la conozco. Ahora, ¿qué pasa con el P final del sistema? P final del sistema. El sistema se dividió en tres partes. Por un lado, tengo el P de 1, de la esquirla 1, P en la posición B'1, que es la masa dividido 3 por la velocidad 1 de esa esquirla. Tengo la cantidad de movimiento de la segunda esquirla, P en B' de la esquirla 2, que es la masa dividido 3, porque decíamos que dice que se divide en 3 fragmentos iguales, ¿sí?, de la velocidad 2 que tiene ahí arriba, que es dato. Y la tercera, que no la conozco, ¿sí?, que teóricamente, porque salen todos disparadas para el mismo lugar, voy a decir una hipótesis que la cantidad de movimiento de la tercera esquirla va a ser la masa dividido 3 por la velocidad de la tercera esquirla. ¿Sí? Y cuando digo que la cantidad de movimiento del sistema se conserva, es la suma vectorial de la P de una esquirla o la otra esquirla y la tercera esquirla, me da igual que la cantidad de movimiento inicial. ¿Se entiende la importancia de los vectores, chicos? De analizar vectorialmente el sistema. ¿Se entiende? Sí, Mar. ¿Sí? Bien. Vamos a poner un sistema de por ahí, referencia para tener como más noción de lo que va a pasar. Porque por ahí, yo en la tercera esquirla, yo la hubiera puesto para abajo si la segunda tuviera el mismo módulo que la velocidad, como para cancelar el vector de arriba, pero eso es como que para la derecha también, porque no sabes la norma de segundo. Bien, vos hubieras puesto así, para abajo, ¿no? Vertical. Sí, pero en realidad no podría asegurarlo, porque por ahí el otro era, el que iba horizontalmente era más pequeño, entonces... Pero está muy bueno lo que dijiste.
no conviene nunca hacer una hipótesis que me quite un grado de análisis, ¿no? Porque si vos la considerás vertical y hacia abajo, no te cabe posibilidad en el eje X de poder contemplar algo. Entonces conviene hacerlo más bien genérico, ¿sí? Van a ver por qué digo genérico. Fíjense que acá, si yo pongo mi sistema de referencia, este que puse acá en azul, en el sistema de referencia, digo, bueno, vamos a hacerlo, vamos a trabajar esta igualdad en el eje X, ¿sí? Uy, no quería negro, perdón, quería negro. X, ¿y qué tengo? Fíjense, m por la velocidad en b, ¿sí? Igual a 1 tiene proyección en X, la esquirla 1 no tiene proyección en X. Fíjense el vector vertical, ¿sí? Ese no tiene proyección. Sigo con la esquirla 2. La esquirla 2 está toda en X y es positiva. M sobre 3 por la velocidad de la esquirla 2 en B. Perdón, la esquirla 2. Y es positiva. Más, voy a llamar la masa sobre 3, y como tengo incógnita del ángulo y de la rapidez de eso, la voy a llamar velocidad en 3 componente X. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a encontrar es la componente X de esa velocidad. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Y en Y, voy a hacer el mismo análisis para Y. Fíjense que la cantidad de movimiento inicial del sistema en Y no tiene componente, es 0. Igual a, vamos al final del sistema. Tengo la esquirla 1, masa sobre 3 por la rapidez de 1, que es positivo porque va para arriba. Fíjense que la componente de la esquirla 2 no tiene componente en Y. Y sí me aparece la tercera esquirla. Y voy a decir m sobre 3 por la componente 3 en Y. ¿Sí? Y fíjate que lo que habías dicho recién, que si la considero vertical y hacia arriba solamente, Claro, no le hubieras no, limitado no, la componente X. En cambio, si me da 0, me lo va a dar 0 por los cálculos que tengan, no porque yo diga de entrada que es 0 esta componente. ¿Se entiende? sí, sí, sí. Y de ahí podemos despejar las incógnitas, ¿no? Fíjense que la masa aparece en todos los términos. Acá voy a aclarar algo porque pasó en el evaluativo a veces. Fíjense que antes de resolver algo, uno dice, ¿qué tengo de común? Masa, ¿sí? Es factor común en todos los términos. Masa y el 3, ¿no? Y me queda la rapidez de la esquirla 2 más la rapidez de la esquirla 3 componente X. Entonces, ahí sí puedo cancelar esta masa con esta masa. Esto es lo que uno a veces hace rápidamente, ¿no? Y acá también puedo sacar factor común masa sobre 3 por la rapidez de la esquirla 1 menos la componente Y de la esquirla 3. ¿Sí? Bien, cuando ustedes reordenan, ya puedo sacar las cuentas, ¿no? Y fíjense, vamos a ponerle asterisco y doble asterisco. Entonces, de asterisco... Masa sobre 3, ¿no? ¿Cómo? Se podría simplificar esa masa sobre 3. Pasa al otro lado restando. No el producto. El factor común de masa sobre 3 lo sacás. Tipo. Sí. Claro, y me va a quedar, fíjate que en el primero me va a quedar que 3 veces la velocidad de B, porque paso el 3 lo saqué de factor común, ¿sí? Menos la velocidad, la rapidez de 2 es la componente X de la velocidad 3. ¿Tengo una ¿Sí? consulta, ¿Se ve? Mara? ¿Tengo una consulta rapidita? Sí, dale. Ahí está suponiendo que sale en esa dirección, ¿no? Es una suposición. Exactamente, Claro, exactamente. porque suponiendo que sale en el tercer cuadrante, te quedaría distintos los signos.
claro, me va a dar negativo. Quiere decir que si yo Claro. acá me equivoco en la suposición, porque yo supuse que como conserva la cantidad de movimiento, dije, bueno, supongo que van a ir hacia la derecha, las 3 esquirlas, ¿no? Bueno, si es no, que salió para el otro lado, me lo va a dar el signo, si me equivoqué. Está bien. Fíjate que acá decimos, fíjense que 3, la velocidad, la rapidez en B, ¿sí? La rapidez en B la sacábamos del tiro parabólico, ¿no? Habíamos dicho que la rapidez de B era B0 coseno de 30 grados, porque decíamos que era en la posición más alta, ¿no? Lo que habíamos escrito acá, ¿sí? Del tiro parabólico en la posición más alta, la componente I de la velocidad de la granada es 0 y la componente X se conserva durante todo el tiro. Entonces era B0 coseno de 30. ¿Sí? Entonces, reemplazando me va a quedar que 3 por B0 coseno de 30 grados menos la rapidez de la esquirla 2 es igual a la componente X de la esquirla 3. Y esto me da los números, ¿cuánto era? 3 por 10 metros por segundo coseno de 30 grados menos la velocidad, la rapidez de 2, ¿cuánto era? 10, ¿no? ¿No era 4? No. La de 2, No, es 10. la horizontal es Es 10, 10, sí. ¿no? 10 metros por segundo. ¿Qué me pasó acá? A ver. Sí. Sí. Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Cuánto da? 15,98. La componente 3 de X me da 15,98 metros por segundo. ¿Sí? Hago la cuenta para el doble asterisco, ¿no? Fíjense, de las proyecciones en Y, de doble asterisco, despejo y creo que la componente Y de la esquirla 3 es igual en módulo a la 1, en módulo, ¿no? Eso me va a dar 4 metros por segundo. Bueno, ¿cómo escribo la velocidad de la esquirla 3? La velocidad de la esquirla 3 va a ser la componente X, que me dio positiva, o sea, 15,98 metros por segundo versor Y, y la componente Y, que es para abajo, me dio positiva, menos 4 metros por segundo versor J, y encontré la velocidad de la tercera esquirla, ¿sí? Que es consistente con lo que yo estaba calculando. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, profe. Dice que ahí un resultado positivo para las componentes implica que el sentido que uno supuso es correcto. Y acá las dos componentes dan positiva, ¿no? La componente X dio positiva, quiere decir que es hacia la derecha, y la componente Y dio positiva, quiere decir que es hacia abajo. Claro, si la componente Y te hubiese dado negativa, suponés que sale en el primer cuadrante, por así decir. Claro, Claro, claro. exactamente. Exactamente. ¿Sí? ¿Va hasta ahí? O sea, encontré lo que pasaba. Ahora lo que me pide el problema es cada una de las esquirlas donde cae, ¿no? Bueno, ya ahí es cinemática pura, ¿no? Ya ahí pasó a ser otra, porque fíjense, la granada entera, ¿sí? Llega hasta la posición más alta. Ahí estalla y ya después yo analizo como 3 cuerpos por separado, porque ya tienen independencia de movimiento esos 3 cuerpos. Entonces, ¿cómo lo voy a pensar en esa cinemática que me preguntan? Fíjense cómo me estaría quedando el problema, ¿no? Vuelvo a la granada original, ¿no? Y tendríamos en ese tiro parabólico
que llega en la posición más alta, y acá salen 3 fragmentos. Uno que va para arriba, otro que va para allá, y otro que salió para acá, ¿no? ¿Sí? Quedó así. Bueno, como me pide de cada uno de los esquirlas, la esquirla 1, la esquirla 2 y la esquirla 3, ¿sí? Me pide la posición más lejos que llegó. El X1, a dónde llega, ¿sí? El X2, a dónde llega, y el X3, a dónde llega, desde donde se lanzó. Pero acuérdense que donde se lanzó fue acá. Entonces, yo puse mi sistema de referencia acá, al inicio de la granada. ¿Qué va a pasar? Esta seguramente va a seguir un tiro parabólico, obviamente, y hará una cosa así, esta esquirla. Esta esquirla seguirá también un tiro parabólico y hará una cosa así. Y esta otra esquirla subirá, llegará a la posición más alta y bajará. ¿Sí? O sea, esto sería el X1, esto sería el X3 y este sería el X2, en teoría. ¿Sí? Y X positiva. Y positiva. Así había trabajado en mi sistema de referencia. O sea, que a partir de ahora, esto lo analizo ¿por dónde lo calculo? Cinemática. Cinemática. ¿Sí? Tengo la esquirla 1 hace un tiro vertical, la esquirla 2 es un tiro parabólico y la esquirla 3 también es un tiro parabólico. Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta en esto? Que cuando empecé a analizar las esquirlas, ellas están en una posición I0 y están en una posición X0, de cuando la había alargado. ¿Sí? Que esas posiciones las tengo que determinar antes. ¿Y cómo las determino, estas posiciones X0 y 0? Me pregunto. ¿Cómo Mediante el otro determino? movimiento, porque van a ser iguales. ¿De dónde? Y analizamos la granada entera antes de que explote, Claro. porque va a Perfecto. ser ¿Sí? la misma posición. Cinemática, exactamente. Cinemática de la granada entera hasta la posición más alta. ¿Sí? Entonces, cuando determino H máxima, sería la posición inicial de cada una de las esquirlas. ¿Sí? Y el X que está en ese momento sería la posición inicial en X. Perfecto. Y después de ahí, ustedes analizan por cinemática cada una de las esquirlas. Como en la cinemática la masa no me importa porque cada una de esas esquirlas está asociada solamente a la fuerza peso, ¿sí? De interacciones con la Tierra, ¿sí? Tienen todas la aceleración gravitatoria, ¿no? Y de ahí la calculan como hacíamos en cinemática. ¿Se entiende, chicos? Cómo dividimos el problema y cómo tengo que volver atrás continuamente y verlo, qué datos tomo de una parte, qué datos tomo de otro. Pero acá lo más importante, fíjense que lo más importante está en cómo analicé esto de la conservación de P. ¿Sí? Porque dije, en la posición más alta, cuando la granada está entera y cuando la granada estalló, tomo el sistema completo, ¿sí? Digo, no existen una fuerza externa nueva, sigue siendo el peso. O sea, él no es el causante del cambio en la cantidad de movimiento. Entonces, ¿qué lo causa? Y hay una interacción interna. Dijimos, las granadas tienen un explosivo, eso es lo que talló. Es interno, entonces, al sistema se conserva la cantidad de movimiento del sistema. Es muy loca la idea de sistema, ¿sí? Porque me permite analizarlo, y fíjense esto que decimos, P del sistema inicial es la granada entera. Ahora, el sistema final es la suma de las 3 esquirlas, y la analicé como tal, como la suma de la cantidad de movimiento de las 3 esquirlas. ¿Sí? Y a partir de ahí, bueno, se empieza a poder resolver. ¿Qué me convenía? Que hagamos por partes, las componentes por partes de la velocidad, no módulo y ángulo, porque ya entro con otra incógnita más. Después la puedo sacar.
¿sí? Pero en principio me conviene generalizarla, una hipótesis generalizada. Que dijimos, no la ponga ni horizontal ni vertical, denle la posibilidad de que pueda tener componente en una y otra, ¿sí? Fíjense acá, que si uno ponía que era solamente vertical, estaba anulando esta posibilidad. Y me iba a dar que la velocidad de la esquirla 2 es la velocidad de subida, ¿sí? Y después iba a entrar en un problema, no me iba a cerrar, porque la velocidad de B es 10 por coseno de 50 y la velocidad de 2 es 10. O sea, íbamos a caer en un problema ahí, ¿sí? Iba a saltar. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Lo pudieron ir haciendo a la par? ¿Lo pudieron ir entendiendo a medida que los hacíamos? Sí, profe, yo lo fui entendiendo bastante. Por ahí con lo que me pierdo mientras explica es con los subíndices. Hay veces que por ahí en la pizarra quedan medio juntos los subíndices de cada, por ejemplo, de cada velocidad. Y por ahí no sé si es una G o una B o un 2 Bien. o un Y la 3 y letra así. mía que es chiquita, tenés razón y pido 1000 disculpas, porque Te hago una, acá es, claro, acá es B, por ejemplo, ¿no? Tenés razón, te hago una consulta, Mara. sí. El, la B2 era también 10 metros por segundo. No sé el enunciado porque justo estoy sin el TP. La B, La que sale perdón, horizontal. esa es 10 metros por segundo, Y la inicial antes de que y explote el la de sistema B B. es B0 por coseno de 30 grados. No, La la del B sistema, la resultante, por así decir. Es Sí, 10 también, ¿o también. no? Antes de que explote también. Claro, o sea, gráficamente también se puede ver como un rectángulo. Si vos tenés un vector de módulo, esos 10 metros por segundo iniciales, Bueno, y pero tenés... ojo que son son multiplicados por la masa, ¿no? Ojo que son multiplicadas porque no es una suma de velocidades vectorial, es una Ah, suma de cantidades de movimiento. está O sea bien, que está uno va bien. a tener m, o sea, m sobre 3 por b1, ¿no? Por ejemplo, más m sobre 3 por b2, m sobre 3 por b2, ¿sí? Después, le voy a sumar la cantidad de movimiento a la otra, m por b3, Ahí es M y sobre eso, 30. ¿sí? Y esto me tiene que dar igual, ¿sí? A m total por b de b, que esta es la cantidad de movimiento inicial, ¿sí? Y la suma, ¿sí? Este resultado, este es el P del sistema, P final del sistema. Sistema integrado por 1 más 2 más 3, ¿sí? Este es el P final del sistema. Uy, ese cuadrado no tiene que serlo. Sí, ahí ¿Sí? importante remarcar eso. Buenísimo que salió, porque no es una relación de velocidades, sino de cantidad de movimiento, que no es lo mismo. Porque la cantidad de movimiento tiene la masa metida también ahí. Claro, sí, sí. ¿Sí? Y sí lo podría sacar gráficamente, por ejemplo. Si vos me preguntás eso, sí, lo hubiera podido sacar gráficamente, porque este dato lo tenés, ¿sí? Masa por la velocidad, eso es dato, a una escala. Este lo tengo de dato, m sobre 3 por b1, m sobre 3 por b2, hago el gráfico y mido esto, ¿sí? Del final de m por b2 al final de la cantidad de movimiento inicial del sistema, y puedo determinar esta cantidad de movimiento de P3. ¿Sí? P de la esquirla 3. Y con P de la esquirla 3 lo divido por la masa y tengo la velocidad. ¿Sí? Lo podías hacer gráficamente y es más rápido inclusive. Con una buena escala es más rápido. Porque es lo único que tiene una inclinación es la cantidad de movimiento 3. Las otras son verticales y horizontales. ¿Sí? Pero, ¿qué representa? Que uno tenga, y acá sí voy a hacer porque me pasa, por lo menos en mi comisión, que cuesta mucho que aclaren, si yo lo hago por el método gráfico, ¿sí? Gráfico, ¿qué voy a tener? Por ejemplo, una escala,
Pero la escala es escala, chicos, no es que lo enuncio nomás, ¿no? Fíjense, para tomar una referencia, la masa es 400 gramos, ¿no? 1/3 es 400 dividido 3, por la más grande de las cantidades de movimiento es por 10, ¿no? Que es la velocidad 2. ¿Cuánto me da 400 dividido 3 por 10? Esta cantidad de movimiento acá. En números, ¿cuánto? 1333,3 periódicos. 1333,3 periódicos, ¿no? Me da cantidad de movimiento, kilos por metro sobre segundo. Ese sería un valor de referencia alto. Bien, es difícil trabajar gráficamente con estos valores, ¿no? Es complicado. Entonces, acá sí me va a dar una aproximación, no me va a dar exacto porque estoy trabajando con números periódicos. Pero si yo pusiese una escala, una aproximación para ver si mi hipótesis es correcta o no, acá la escala que yo podría usar sería, no sé, 10 centímetros, ¿sí? 1000, por ejemplo, 1000 kilos por metro sobre segundo. O sea que 10 centímetros representan 1000 kilos por... ¿sí? Entonces esto va a ser 13,3 centímetros representado. Pero esto sí lo tengo que poner en el método gráfico. La escala, me tengo que yo hacer algo que me entre en la hoja. Y quizás no va a ser exacto, pero me va a dar una orientación, si está bien o está mal mi hipótesis. ¿Sí? Y está muy bueno que lo hagan con vectores, porque son los modelos gráficos más piola. ¡Ay, qué justo, profe! Las 5, no me pasé. Excelente. O clock estamos hoy. ¿Dudas, chicos? Lo que por ahí sí les pedimos, porque sabemos que tienen poco tiempo, que por lo menos estos dos, que por ahí lo hicimos guiándonos, que hoy, si tienen un ratito, ustedes lo hagan, así lo fijan. ¿Sí? Volvemos a decir, y acuérdense que lo veo, no lo entiendo, me lo explican, lo entiendo, y lo hago y lo aprendo. Y nosotros pretendemos que, bueno, esto sea una guía, pero para que ustedes aprendan a resolver cualquier otro problema que como sea de física y a futuro sea de ingenieros, ¿no? Que se nos presente. No que necesite ir al profe para ver el video cómo se resuelve. La idea es esa. Entonces, es bueno hoy, si no tienen otra materia, ¿sí? Me tomé unos mates, agarré el problema 1 que hicieron hoy, agarré el problema 3 y lo hago yo. No, yo no, ustedes, cada uno de ustedes. Ah, listo, mando el archivo. Ahora lo descargo, ahora que me enseñó Sole a hacerlo.